sí. Amén. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Que el Señor les bendiga en este día maravilloso que nos
regala el Señor para edificarnos con su palabra, para que estemos juntos adorando su nombre y para que podamos también seguir creciendo como la iglesia del Señor. Qué bueno que podemos estar juntos y que en el momento en que tú veas este mensaje pueda ser bendecida tu vida, pueda ser bendecida tu familia y desafiado tu espíritu a creer y a confiar en el Señor en todas las circunstancias. Y en esta oportunidad quiero hablarles acerca de la roca más alta. Y para eso quiero abordar el Salmo 61. Y voy a leer en dos versiones porque cada una de las versiones que voy a leer tiene algún elemento interesante para abordar en esta ocasión. Primero voy a leer solo los primeros cuatro versos del Salmo 61 en la Nueva Biblia de las Américas. Usted puede usar la Biblia que tenga a mano y también puede seguir la lectura en la pantalla. Dice: Oye, oh Dios, mi clamor, atiende mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco cuando mi corazón desmaya. Condúceme a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo. Que more yo en tu tienda para siempre y me abrigue bajo el refugio de tus alas. Ahora bien, para leerla en la Nueva Traducción Viviente, voy a leer completo los 8 versos que dice de esta manera: Oh Dios, escucha mi clamor, oye mi oración. Desde los extremos de la tierra clamo a ti por ayuda. Cuando mi corazón está abrumado, guíame a la imponente roca de seguridad, porque tú eres mi amparo seguro, una fortaleza donde mis enemigos no pueden alcanzarme. Permíteme vivir para siempre en tu santuario, a salvo bajo el refugio de tus alas, pues has oído mis votos, oh Dios. Me diste una herencia reservada para los que temen tu nombre. Añade muchos años a la vida del rey, que sus años abunden de generación en generación, que reine bajo la protección de Dios para siempre y que tu amor inagotable y tu fidelidad lo cuiden. Entonces cantaré alabanzas a tu nombre para siempre, mientras cumplo mis votos cada día. Llévame a la roca que es más alta que yo. Este es un salmo de David, como dice en la introducción. Antes de comenzar a leer en el verso 1, dice: para el director del coro, salmo de David. Y hemos visto en otras ocasiones, y si es la primera vez que usted escucha la predicación de un salmo, los salmos eran canciones y fueron compuestos por salmistas, básicamente poetas, algunos levitas que servían en el templo, y eran canciones que se escribían y expresaban los momentos, las emociones que estaba viviendo la persona o que deseaba que la congregación cantara. El rey David se caracterizó porque dejó plasmados en salmos momentos de su vida que tenían que ver con grandes victorias o con grandes problemas o grandes derrotas, momentos de soledad, momentos de tristeza. Y en esta ocasión él habla y le dice al Señor: escucha mi oración porque clamo a ti, porque mi corazón está abrumado. ¿Cuántos de nosotros nos podemos identificar con esta sensación de sentirse abrumado? Ahora dice: escucha mi clamor, escucha mi oración. Muchos estudios recientes de los últimos años han llegado a la conclusión, cuando digo estudios, básicamente estudios científicos de la medicina y de otras ciencias, han llegado a la conclusión que orar es un buen remedio para bajar la ansiedad. Que cuando una persona está muy alterada, se ha demostrado que el solo hecho de hablar con Dios, de expresarle a Dios lo que siente, sirve como una especie de alivio temporal, inclusive para la relajación de los sistemas del cuerpo. Y hay muchos entonces que piensan que la oración debe verse
como un método para calmar el estrés. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que la oración es, sí es cierto, la forma en que nosotros tenemos para hablar con Dios, para acercarnos a Dios, para contarle a Dios lo que nos sucede, para decirle a Dios nuestras angustias, nuestras alegrías. Pero quien conoce al Señor, quien camina con el Señor, va aprendiendo que la oración no es una comunicación de una sola vía. No se trata solamente de que en un momento de angustia yo le digo al Señor cómo me siento, sino que quien conoce al Señor sabe que es importante esperar la respuesta de Dios, que Dios de una manera activa nos está escuchando y que cuando nosotros clamamos a Él por ayuda, cuando nosotros pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, como dice el apóstol Juan en su primera carta, si nosotros pedimos alguna cosa a Dios conforme a su voluntad, sabemos que Él nos escucha. Y si nos escucha, dice, sabemos que tenemos la respuesta a aquello que estamos pidiendo. Esta era la confianza de David. David no solamente clamaba al Señor como una manera de liberar ansiedad, de sentirse mejor, sino que realmente Él está diciendo desde los extremos de la tierra, no importa donde yo esté, Señor, yo clamo a ti por ayuda cuando mi corazón está abrumado. Sentirse abrumado. El diccionario nos dice que cuando una persona está abrumada, siente una gran dosis de angustia, preocupación, y es interesante porque otra de las palabras que utiliza como sinónimo es oprimido. Cuando tú oprimes algo, es esta sensación de ahogo, de que aprietas algo. Es cuando nosotros en la vida estamos pasando por una situación que nos sobrepasa, que hemos perdido la capacidad de respuesta, la capacidad de solución, nos quedamos cortos en qué vamos a hacer, cuáles son mis herramientas para actuar, hacia dónde tengo que ir. Y uno de los problemas con nosotros es que cuando nos sentimos abrumados, nosotros tenemos la tendencia o podemos caer en el error de buscar ayuda en el lugar equivocado, de buscar alivio en el lugar personas, conductas equivocadas. Y vamos una y otra vez. Esta es la manera como algunos alivian, por ejemplo, el estrés, lo hemos mencionado en algunas ocasiones. Hay quienes caen en problemas de adicción de cualquier tipo, buscando una forma de aliviar la ansiedad, de sentirse mejor. Hay quienes cuando están oprimidos, abrumados, recurren a descargar su ansiedad por medio de la violencia, de la agresión, ya sea verbal o física. Entonces, el salmista está diciendo, cuando yo estoy abrumado, cuando mi corazón, mi vida siente que desmaya, decía la otra versión, dice, él ora a Dios, él clama a Dios. Entonces nosotros podemos aprender una primera gran lección para nuestra vida por medio de este salmo. Cuando estemos abrumados, cuando estemos en una situación de crisis, cuando veamos que la situación que estamos viviendo puede ser una enfermedad, puede ser problema económico, problema familiar, el problema aquel que tú sientes que no puedes resolver, que te sobrepasa en tu capacidad, en lugar de ir a lugares equivocados, a buscar un alivio temporal, en lugar de hacer explotar o permitir que tus emociones descarguen de una manera negativa, afectándote a ti y afectando a otros, es importante que aprendamos a ir a Dios, a clamar a Dios, creyendo que Él nos oye, confiando en que Él nos está escuchando. El salmista, en medio de esta situación, él le dice, cuando mi corazón está abrumado, Señor, yo clamo a ti por ayuda. Y miren cuáles son las peticiones que hace el salmista cuando él está abrumado y llega delante de Dios en oración. Él dice, llévame a la roca que es más alta que yo. O dice en esta otra versión, guíame a la imponente roca de seguridad. Cuando nosotros pensamos en roca,
ambiente del Antiguo Testamento, en el ambiente de la Biblia y en el ambiente de los lugares desérticos, nosotros podemos encontrar que había dos formas de llamar a una roca un lugar de refugio o un lugar de fortaleza. Una roca como un lugar de refugio podía ser que en medio de una composición rocosa en el paisaje se encontraban cuevas naturales, y esas cuevas naturales, las personas que por alguna razón que estaban huyendo, que había un peligro, que había enemigos que les estaban persiguiendo, que el clima era inclemente y necesitaban buscar calor, necesitaban agruparse para sentirse seguros, ellos podían entrar a una de estas rocas. Entonces esta roca se convertía en un refugio. Pero también el concepto de roca tenía que ver, como aquí dice el salmista, llévame a la roca que es más alta que yo, es porque las rocas también podían identificarse como estos lugares montañosos, rocosos, pero en lo alto, en donde también, ya sea porque de una manera natural había algún tipo de fortaleza, o porque había construido, las naciones, las tribus, los reinos construían fortalezas, lugares fortificados que servían de refugio para que las personas en momento de guerra, en momento de crisis, ahí se sentían seguros. Eran fortalezas. Esto es lo que tiene el salmista en la mente cuando él habla de llévame a la roca que es más alta que yo. Y dice, guíame a la imponente roca de seguridad. Lo que está diciendo es, llévame tú a la roca imponente, más alta que yo, que me da a mí seguridad. Una de las respuestas que nosotros necesitamos en los momentos de angustia de nuestra vida es que nosotros necesitamos sentir que estamos afirmados en un lugar estable. La inestabilidad en nuestras vidas, la falta de equilibrio, aumenta nuestra sensación de angustia, porque precisamente nosotros, como decimos de una manera coloquial, no sabemos dónde estamos parados. Esto es lo que nos genera inseguridad, esta sensación de no saber dónde estoy, si tengo un buen fundamento, si estoy seguro o si estoy segura. El salmista le está diciendo, Señor, ya sea está esa cueva, ese refugio que tú has sido para mí, que tú eres para mí, o si tú me llevas a esa roca que es más alta que yo. Fíjense lo interesante que él está diciendo, llévame a esta roca, a este refugio que yo solo no puedo llegar. ¿Por qué? Porque es más alto que yo. Está más alto que yo. Esta sensación, y por eso la sensación cuando uno está abrumado, cuando uno siente angustia, uno llega a entender de alguna manera que uno solo no puede encontrar la respuesta, no puede acceder al recurso, uno no puede cambiar la circunstancia. Y el hecho de que uno no pueda cambiar la circunstancia es lo que lo lleva a uno a aumentar los sentimientos de opresión y de inseguridad. Cuando nosotros pensamos en la roca, tal como el salmista lo está diciendo, también debemos recordar que la roca es Jesucristo. Nosotros encontramos a lo largo de la Biblia, desde el Antiguo Testamento, que una de las figuras que se utiliza para mencionar o para describir a Dios en su relación con su pueblo es la figura de una roca sólida, poderosa. La Biblia nos presenta en el Antiguo Testamento que Moisés sacó agua de la roca. Luego el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios dice de manera textual, Jesús fue la roca que les proveyó agua en el desierto. De esta manera está utilizando esta figura para que uno entienda que en la vida de uno, la roca, en otras palabras, el fundamento sólido que nosotros necesitamos para saber y sentirnos estables, la roca que nosotros necesitamos como refugio para escondernos en momentos de necesidad, o la roca donde nosotros necesitamos estar
parados como el fundamento sólido y seguro de nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos buscar el refugio en el lugar adecuado, en la persona adecuada, en la persona de Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Cristo es la roca, Dios es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son rectos. Él es Dios de verdad. Él es Dios de seguridad. Él es Dios fiel. Él es quien puede sostenernos. Él es quien extiende tu mano, que te saca del hoyo y que afirma tus pies sobre roca. Dice el salmista en el Salmo 40, yo pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí, escuchó mi clamor. Vemos el paralelo, el parecido con el Salmo 61. Clamé al Señor, Él se inclinó, Él escuchó mi clamor, Él extendió su mano, Él me sacó del pozo donde yo estaba y Él puso mis pies, Él me afirmó sobre roca. Otra vez, la figura de la roca para estabilidad. Y dice en esta nueva traducción viviente, el Señor se quedó conmigo. En el Salmo 40 dice, a medida que mis pasos se hacían estables. Cuando tú te sientas en medio de un problema, cuando sientas que la vida puede más que tú, cuando te das cuenta que las herramientas o los recursos que tú has utilizado para cambiar circunstancias en tu vida, para cambiar, y fíjense, cuando hablo de circunstancias, pensamos solamente o usualmente en pedirle al Señor que Él cambie las circunstancias externas que nos rodean y que haya una provisión de trabajo, que haya una mejor economía, que haya una mejor salud, que cambien las circunstancias políticas o las circunstancias del clima. Uno comienza a pensar en pedirle a Dios que Él actúe para cambiar las circunstancias externas que provocan en nosotros ansiedad o que nos llevan a sentirnos abrumados. Sin embargo, nosotros también debemos entender que cuando hablamos de que Dios puede cambiar las circunstancias y puede afirmar nuestra vida sobre la roca segura que es Cristo, también está hablando la palabra de Dios y lo más importante, de hacer cambios internos en nuestra vida, transformar nuestra manera de pensar, transformar nuestra manera de ver la vida, transformar nuestra manera de relacionarnos con Él, entender quién es Él, nuestro refugio, nuestro redentor, nuestro libertador. Hay una gran diferencia en solo quedarnos en el ámbito de pedirle a Dios que cambie lo externo, o entender que la primera necesidad que nosotros tenemos es ser renovados o transformados en nuestro ser interior. Que cambie lo que hay adentro. Cuando cambia lo que hay adentro, entonces nosotros también comenzamos a ver de manera diferente lo que nos rodea. Estamos viviendo tiempos peligrosos y estamos viviendo tiempos en los que nosotros necesitamos afirmar nuestra vida en Jesucristo y debemos dejar de ver a la oración como esta manera sencilla de tomarme un calmante. Hay quienes dicen, no, es que yo prefiero orar para no tener que tomar ansiolítico, para no tener que tomar antidepresivo, yo oro porque así me calmo, yo medito porque así me calmo. Esa es una visión muy limitada de lo que puede hacer Dios. Dios es todopoderoso y Él es quien puede transformar tu vida. Él puede cambiar mi vida. Y aquí hago el paréntesis que me gusta hacer. ¿Ya le entregaste tu vida al Señor Jesús? Ya puedes decir con propiedad, Él es mi Señor y mi Salvador porque Él perdonó mis pecados. Ese es el primer paso para poder realmente decir con seguridad, llévame Señor, condúceme a la roca que es más alta que yo. La roca, esa imponente roca de seguridad que es nuestro Señor Jesucristo. Pero además de eso, el salmista en el verso 3, nosotros comenzamos a entender por qué él le dice a Dios, llévame a la roca que es más alta que yo, que está más alta que yo. Por un lado, yo solo no puedo llegar, necesito que tú me lleves. Pero por otro lado, él le dice en el verso 3, porque tú eres mi amparo seguro.
una fortaleza donde mis enemigos no pueden alcanzarme. Ahora bien, aquí que nos damos cuenta que el salmista ya había vivido antes estas condiciones de sentirse que estaba abrumado. Esto nos lleva a una reflexión interesante. A cualquiera de nosotros podemos estar en cualquier momento de nuestra vida en una situación en donde nos sintamos en angustia, donde nos sintamos que no podemos con la vida o que nos sobrepasan los problemas, más allá del tiempo que tengamos de conocer al Señor, más allá de cuánto conozcamos la Biblia, más allá de cuánto enseñemos o prediquemos la palabra de Dios. Todos los seres humanos, mientras estamos aquí, incluyendo a los hijos de Dios, estamos expuestos a la aflicción y al sufrimiento, a los problemas, a las equivocaciones que nosotros mismos podemos cometer y a veces seguramente cometemos y hacemos aquello que no conviene o buscamos refugio en lugar inadecuado. Pero aquí lo que nosotros encontramos es que el salmista expresa que él ya tenía experiencia. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El profeta Isaías escribió en uno de mis versos favoritos, que cito con mucha frecuencia, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y luego sigue diciendo, confíen en Jehová, que es la fortaleza de los siglos. Otra vez, la idea de la fortaleza. Nosotros debemos aprender de nuestras experiencias con Dios cuando ya hemos recibido de Él apoyo, consuelo, refugio, ayuda, provisión y volvemos a estar por circunstancias diferentes o por las mismas situaciones. Cuando te ataca una enfermedad, cuando tienes un problema legal, cuando tienes un problema de inmigración, cuando tienes un problema familiar, cuando tienes un problema contigo mismo, cuando sientes que la vida está más allá de ti y que no encuentras cómo resolver, recuerda las veces que el Señor Jesús ha sido tu ayuda. Recuerda las veces que Él ha estado allí para ti. Recuerda las veces que Él te ha sanado. Recuerda las veces que Él ha provisto. Entonces nosotros es más fácil que vayamos al lugar seguro, esto es, a la roca que es más alta que nosotros, cuando nosotros recordamos que Él antes dice, porque tú eres mi amparo seguro, una fortaleza donde mis enemigos no me pueden alcanzar. David estuvo en momentos diferentes de su vida rodeado de enemigos. Enemigos que surgían dentro de su misma familia, el mismo rey que estuvo antes que él se convirtió en su enemigo, enemigos del pueblo de Israel, al cual él gobernaba, también eran enemigos suyos. Pasó por muchos momentos de peligro y situaciones en los que vivió incluso el desprecio y la soledad. Y sin embargo, él había aprendido, y es una de las grandes lecciones que nosotros obtenemos de la vida de David, él había aprendido a ir a Dios. Las veces que él no fue a Dios, se metió en serios problemas, porque su juicio, su capacidad para tomar decisiones, no estaba en el mejor momento y no hizo lo que era conveniente. Aquí nosotros aprendemos, tenemos que ir a la presencia de Dios, tenemos que recordar que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro refugio, que Él es esa fortaleza que puede guardarnos a nosotros de tal manera que ni siquiera los enemigos y las situaciones complicadas que nos pueden afectar no nos alcanzan, porque Él es nuestro refugio. Luego otra vez le dice en el verso 4, permíteme vivir para siempre en tu santuario. Fíjense cómo vamos descubriendo cuáles son los recursos que nosotros tenemos cuando nos sentimos abrumados. En primer lugar, decíamos, oramos, clamamos a Dios. En segundo lugar, le decimos a Dios, llévame, afírmame, refúgiame en la roca, en Jesucristo, la roca que es más alta que yo, porque tú hasta aquí me has ayudado, me has guardado. Pero también en tercer lugar, Él les dice, permíteme vivir para siempre en tu santuario.
a salvo bajo el refugio de tus alas. Aquí lo que está diciendo, la seguridad para mi vida, el refugio de mi vida, la fortaleza de mi vida es vivir en la presencia de Dios. Esto es lo que hace la diferencia en tu vida y en la mía. El que nosotros podamos anhelar y podamos entender que la respuesta a nuestro problema no es salir corriendo a ver quién me ayuda, quién tiene una solución, o cómo me hundo en la depresión, en la tristeza y en la ansiedad, o cómo reniego en mi corazón con amargura por las cosas que me acontecen, sino que yo entienda, que nosotros podamos entender que realmente la seguridad, la salvación, el refugio está en vivir bajo el cuidado de la presencia de Dios. Nosotros podemos pensar cuando David habla de a salvo bajo el refugio de tus alas y habla del santuario, podemos pensar, por ejemplo, en aquellas figuras que representaban la presencia de Dios en el tabernáculo, en el desierto. Me estoy remitiendo a los libros de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, cuando las figuras de los querubines con alas tocándose, que estaba sobre el arca del pacto, era una representación de la presencia de Dios. Pero también podemos encontrar el mismo tipo de expresión en labios de nuestro Señor Jesús. Cuando Él, en Marcos, en Lucas, Él está acercándose a la última semana de vida, de su vida terrenal, y Él está mirando a Jerusalén, y Él sabe lo que viene sobre Jerusalén. Años después, los romanos destruirían Jerusalén. Y el Señor Jesús, dice el texto bíblico, que Jesús lloró sobre Jerusalén, se afligió y dice, oh Jerusalén, cuántas veces quise cuidarte, protegerte como una gallina, como un ave que cuida con sus alas, protege a sus polluelos bajo sus alas. Esta es una de las figuras más hermosas que usted puede encontrar en la naturaleza. Cuando una mamá ave, usted la va a encontrar, y hay muchísimas imágenes y videos de esto, cómo abren sus alas y debajo de sus alas entran los polluelos y ellos se sienten seguros. Así los cuida. Esta es la imagen que tiene el salmista cuando dice, permíteme, ¿cómo yo sé, cómo yo voy a estar seguro cuando la vida puede más que yo, cuando me siento abrumado, cuando me siento que voy a desmayar, cuando siento que no tengo para dónde salir, cuando no encuentro la respuesta? Necesito tener seguridad, necesito sentir paz, y el único lugar donde yo puedo sentir paz, Dios, es en tu presencia, bajo el cuidado de tus alas, en tu protección. Entonces tendremos paz, entonces estaremos seguros. Hay otro salmo que dice, me esconderé bajo la sombra de tus alas mientras que pasen los quebrantos. Nosotros debemos aprender a vivir con nuestra mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo. Debemos aprender a vivir en la presencia del Espíritu Santo, confiando que en la presencia de Dios, en primer lugar, nosotros vamos a encontrar paz. En segundo lugar, vamos a encontrar gozo. En tercer lugar, vamos a encontrar fortaleza, dirección, y presumiblemente también vamos a encontrar la salida al problema que nos está afectando. El salmista había experimentado eso en su vida y él está diciendo al Señor, permíteme vivir para siempre en tu presencia, a salvo, bajo el refugio que me dan tus alas, bajo la protección que me da tu presencia. Fíjense cómo él va desarrollando, él comienza este salmo con una expresión, un clamor de angustia, diciéndole, Señor, a ti clamo, y recordando que la expresión clamar en el hebreo, en el Antiguo Testamento, que también la encontramos en el libro de Jeremías, cuando dice, clama a mí, yo te responderé, utiliza la expresión de a ti clamo, pero es como te llamo a gritos. Así sucede cuando uno está
se siente que la vida lo sobrepasa. Uno está abrumado, uno dice, te llamo a gritos, Señor. Clamé, con mi voz clamé a Jehová, dice el Salmo 34. Yo clamé, yo le grité, en mi angustia yo grité. Él comienza el Salmo 61 con esta expresión, diciéndole, Señor, yo clamo a ti en oración para pedirte tu ayuda. Desde cualquier parte del mundo donde yo esté, yo clamo a ti por ayuda. Yo necesito que tú me ayudes, que me lleves al refugio, que me lleves a esa roca que es más alta que yo, que me guardes en tu presencia. Y luego entonces va entendiendo o va recordando. Fíjense, a medida que uno se va calmando por el auxilio de Dios, por el recordar lo que Dios ha hecho, uno comienza a entender y a recordar quién es uno delante del Señor. Y dice el salmista, el verso 5, pues has oído mis votos, oh Dios, me diste una herencia reservada para los que temen tu nombre. Aquí debemos recordar que los que conocemos al Señor, quienes caminamos con Cristo, aquellos a los que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, aquellos que le han entregado su vida y que le reconocen como su Señor y como su Salvador, dice la palabra del Señor que Él ha puesto sobre nosotros el sello del Espíritu Santo, que es nuestra seguridad, que ahora Él nos ve como hijos, que ahora le pertenecemos, somos miembros de la familia de Dios y como hijos nosotros también somos coherederos con Cristo de las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Por eso Él dice, me diste una herencia reservada para los que temen tu nombre. Dice el mismo salmista, pero en el Salmo 16, es hermosa la heredad que me ha tocado. En cuanto a mí, dice el Salmo 17, despertaré satisfecho cuando esté en tu presencia. Nosotros debemos reconocer y recordar que como hijos de Dios tenemos garantías de la palabra de Dios, de la promesa de Dios, que Él está con nosotros, que Él no nos va a dejar, que Él nos va a sustentar, que Él tiene cuidado de nuestra necesidad, que si Él cuida de los pajarillos, si Él cuida de los lirios del campo, cuánto más nos cuidará a nosotros, que delante de sus ojos valemos mucho más que los pajarillos. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, vemos la luz que trae el salmista cuando dice, me ha tocado a mí una herencia reservada para los que temen tu nombre. Y luego comienza a exclamar en adoración, comienza a exclamar hacia Dios. Va cambiando el tono, ese tono de angustia con que comienza el Salmo, Él lo va cambiando y lo va desarrollando hacia un nuevo entendimiento, fundamentado ya en que no le abruma el problema, sino en recordar y entender, Dios me está escuchando, Él me puede llevar a la roca que es más alta que yo, Él me puede poner en una fortaleza donde no me alcancen mis enemigos, Él me puede mantener a salvo bajo la sombra de sus alas. Él me ha puesto a mí, me ha asignado una herencia reservada para los que temen su nombre, para los que le conocen. Entonces comienza a expresar en este cambio en su narrativa, él comienza a expresar, añade muchos años a la vida del rey, que sus años abunden de generación en generación, que reine bajo la protección de Dios para siempre y que tu amor inagotable y tu fidelidad lo cuiden. Aquí hay un reconocimiento que el amor y la fidelidad de Dios nos cuidan, nos sostienen, están con nosotros todos los días de nuestra vida. Como escribió el profeta en el libro de Lamentaciones, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y grande es la fidelidad de nuestro Dios. Por último, termina el Salmo como en la sucesión de ideas que parece lo normal de acuerdo a cómo él comenzó. Esta alma agitada, atribulada, en problemas, abrumada, termina diciendo, luego de hacer esta gran reflexión acerca del amor de Dios, de la fidelidad de Dios, del cuidado de Dios, él termina diciendo, entonces cantaré alabanza a tu nombre para siempre.
mientras cumplo mis votos cada día. ¿Qué está diciendo? Mientras sigo viviendo para ti, mientras sigo caminando contigo, mientras sigo obedeciendo tu palabra, mientras sigo en esta vida en donde aparecen problemas, enfermedades, circunstancias difíciles, mientras sigo viendo que tú me cuidas, que tú me guardas, yo en medio de cualquier circunstancia cantaré alabanzas a tu nombre para siempre. Así deben ser nuestros días, así deben ser nuestras situaciones. Dios debe ocupar el primer lugar. Nuestro servicio a Dios debe ser un servicio de diligencia, de excelencia. Nuestra relación con Dios debe ser profunda y amorosa. Nuestro entendimiento de quién es Dios para nuestra vida debe irse perfeccionando a medida que pasan los días, que pasan los meses, que pasan los años. Nuestra relación con Dios no debe depender de las circunstancias externas, de lo que tenemos o de lo que no tenemos. Nuestra relación con Dios debe depender de quién es Dios, de lo que Él ha hecho por nosotros, de quién Él es para nosotros. Y cuando nosotros entendemos esta gran verdad revelada a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, revelada a nosotros por medio de la guía del Espíritu Santo, de la palabra que está viva y que es eficaz, entonces en nuestro corazón debe haber gratitud, en nuestra boca debe haber alabanza. No hay lugar para la amargura, para el rencor, mucho menos para el odio. Hay sentimientos y emociones que nos abruman cuando tenemos problemas, pero el paso que hay que dar no es correr al refugio equivocado. El paso que hay que dar es clamar a Dios, pedir su ayuda, recordar que Él puede llevarnos a la roca que es más alta que nosotros, saber reconocer que Él ha sido nuestro refugio antes, nuestro libertador, que bajo la sombra de sus alas, en su presencia, nosotros tenemos seguridad. Recordar que tenemos herencia reservada para los que temen su nombre. Y entonces alabar la fidelidad y la bondad de Dios para siempre. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra es viva, porque ella llega a nuestra vida en los momentos de dificultad, en los momentos de soledad o en los momentos en los que nos sentimos que no tenemos recursos para enfrentar la vida. Te damos gracias porque tú eres nuestro refugio. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres la roca que está más alta que nosotros. Te pedimos, Señor Jesús, que tú nos ayudes a recordar quién eres en nuestra vida, que podamos realmente tener una relación personal contigo, que sea transformadora, que podamos entender que tú tienes cuidado de nosotros, aunque nosotros en nuestras emociones o en nuestro limitado conocimiento del futuro no podamos entender, que podamos por la fe, puestos los ojos en Jesús, confiar en que tú tienes cuidado de nosotros, que no tenemos por qué vivir abrumados. Y es más, que podamos alabar tu nombre, cantar alabanzas a tu nombre con un corazón agradecido mientras vivimos para ti. Así oramos en el nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros. Síganos en nuestras redes. Estamos como CCI Panamá en el Facebook, en el Instagram y por supuesto aquí cada semana con el mensaje para seguir escuchando la palabra del Señor. Soy la pastora Erika Harris de CCI Panamá. Que el Señor les bendiga.